Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la geografía donde se ubican. Eh, Bienvenidos todos y muchísimas gracias por su interés en este tema tan importante como lo es la utilización de 5G como una herramienta para impulsar y fomentar la transformación digital. Hoy día vamos a estar contando con tres expertos de probada trayectoria en la región, así como también de una moderadora de lujo que cuentan con más de 17 años de experiencia en el sector, trabajando desde el sector privado en empresas como Claro y Huawei, como también en el sector público en entidades como la Agencia Nacional de Espectro de Colombia. Y me refiero nada menos que a Lorena Torres López, quien es ingeniera electrónica, que es especialista en telecomunicaciones, infraestructura digital, regulación del sector TIC y gestión de espectro radioeléctrico. Eh, en los últimos 7 años ha participado como consultora y experta técnica en más de 40 proyectos relacionados con la infraestructura digital, nuevas tecnologías, espectro radioeléctrico y comunicaciones para seguridad pública en Colombia, Ecuador, Argentina, Perú, Costa Rica, Panamá y Chile. Y en estos momentos es consultora senior para Blue Note Management Consulting y está basada en Buenos Aires, Argentina. Bienvenida, Lorena. Muchas gracias, José, por la presentación. Un saludo para todos los que nos acompañan en este panel. Y también muchas gracias a todo el equipo de 5G Américas que viene haciendo un esfuerzo continuo en generar este tipo de espacios de discusión, de construcción, que ayuda en la generación de iniciativas para la transformación digital de la región. Yo quiero introducir este panel sobre 5G como herramienta para la transformación digital, destacando, llamémoslo, esa migración de enfoque que se viene viendo en las agendas públicas de algunos países de América Latina, pasando de un foco casi que exclusivo en mejorar la penetración y la adopción del Internet de banda ancha en el mercado masivo como una herramienta para mejorar la productividad, como una herramienta para incrementar el Producto Interno Bruto, basado en los estudios que muestran el impacto positivo que hay entre el 1 y 2% del PIB por un aumento del 10% en la penetración de banda ancha, y se migra ya a una política que integra esfuerzos del sector público y del sector privado, justamente en la transformación digital de diferentes sectores productivos, en la construcción de lo que se ha llamado la economía digital como un motor en el desarrollo económico, como un multiplicador de las actividades económicas y también como un impulsor de la inclusión digital. Y hay una base estructural en toda esa transformación digital, que es la tecnología, el componente tecnológico. Ahí ya hay un claro impacto positivo de incluir la tecnología, la automatización y la digitalización en los diferentes sectores. De hecho, algunos estudios, por ejemplo de BI Research, hablaban en fábricas automatizadas en Japón y Alemania, de incrementos en las utilidades entre el 5 y 7%, gracias a ahorros en costos operativos, a un mejor manejo de inventario, y también se habla de cifras de mejoras de eficiencia del orden del 20% en el sector de la manufactura, gracias a la inclusión de estos procesos. Pero ahora bien, cuando hablamos de esta transformación digital, esta automatización o digitalización, hay unos requerimientos técnicos bastante específicos que demanda la industria. Estamos hablando de tiempos de respuesta muy cortos, latencias muy bajas, de tener comunicaciones ultra fiables, seguras y además de flexibilidades para adaptarse a los diferentes tipos de industria. Y es ahí donde la quinta generación de comunicaciones móviles juega un rol muy importante para poder atender esas necesidades. Yo creo que ya se ha dicho en diferentes foros, creo que lo ha repetido muchísimas veces José en sus presentaciones, 5G va más allá de una mejora sustancial en la capacidad y el desempeño de la banda ancha móvil con velocidades en el orden de los gigabits por segundo, e introduce dos aspectos más muy relevantes en lo que tiene que ver con aplicaciones para la industria y los sectores productivos. Por un lado, hablamos de las comunicaciones ultrafiables y de baja latencia, que habilitan todas estas soluciones del control remoto de robots, vehículos autónomos, comunicaciones críticas, y un tercer aspecto que tiene que ver con las comunicaciones del tipo máquina,
que al yo poder contar o conectar más de 1 millón de dispositivos por kilómetro cuadrado, estoy habilitando este desarrollo de ciudades inteligentes y IoT. Otras funcionalidades como el network slicing también vienen a proporcionar, que es la posibilidad de yo particionar a nivel lógico una misma infraestructura física de 5G para atender diferentes niveles de servicio. Me ayuda a dar esa flexibilidad que mencionaba yo previamente para los diferentes tipos de industrias. Hagamos una aclaración aquí, y es que estas funcionalidades de las que estoy hablando forman parte o están desde la versión 16 o el release 16 de la tecnología publicado por el organismo estandarizado del 3GPP en 2020 y que todavía está en un proceso de implementación comercial. Recordemos que los primeros despliegues a nivel mundial y en la región se dieron bajo esta arquitectura non-standalone que hace uso del core existente de las redes 4G para proporcionar una mejora enfocada en la parte de los servicios de banda ancha móvil. Sin embargo, con todo esto que mencionaba, todas estas características que trae 5G y con las mejoras que vienen en las siguientes versiones tecnológicas, hay una expectativa y un consenso, yo creo que ya en la industria, en el sector público, del impacto que va a tener en las diferentes verticales y sobre todo a nivel de la industria para esta transformación digital. En algunos sectores tendrá más impacto que otros, sobre todo porque hay unos antecedentes de ciertas industrias que ya han adoptado la tecnología. Por ejemplo, la manufactura, se estima que cerca del 38% de la contribución a 5G venga por ese sector. Otros sectores como la minería, que es de especial importancia en la región por su presencia, los utilities, la parte de logística, transporte, manejo de tráfico, los puertos, que yo sé que CAF algo nos va a mencionar al respecto, y toda la parte de servicios públicos, educación, salud pública y obviamente los gamers que se vuelven muy importantes. Esto sin dejar de lado que definitivamente hay una mejora en el uso del consumidor masivo, porque si bien tengo los mismos servicios, hay una mejor percepción en el desempeño, que hace que haya un mayor consumo de aplicaciones que tienen mayor demanda de tráfico como el video o los juegos en línea. En algunas estadísticas de OpenSignal de mercados donde ya hay más desarrollo de 5G como Japón, Alemania, Corea, se habla que más o menos el promedio de consumo de un usuario 5G es 2,7 veces más que un usuario 4G. Entonces ya hay una mayor demanda. Y además de que todavía se mantiene una expectativa de las soluciones de acceso fijo inalámbrico a través de estas redes 5G. Ahora bien, si hacemos un foco en cómo estamos en la región, yo diría, bueno, que aún vamos a un paso prudente en el despliegue. Digo prudente porque si bien se han reportado alrededor de 25 o 26 redes en 13 países, muchas de ellas están con una cobertura muy limitada, algunas ciudades, caso Argentina, Colombia, Perú, Uruguay, y además bajo este modelo que mencionaba previamente de non-standalone, permite aprovechar solo algunas de esas ventajas de 5G. Realmente las asignaciones que se han hecho de espectro en bandas pioneras, como la banda de 3.5, que ya hemos hablado, que es una de las principales para 5G, y bandas milimétricas, yo recientemente en Brasil, en Chile, República Dominicana la de 3.5, Puerto Rico, y aún los otros despliegues están muy, digamos que en paso prudente. Además de todo lo que tiene que ver con la parte de infraestructura, que es espectro, el despliegue de 5G como en sí mismo, el soporte de redes de transporte de alta capacidad, temas de data center, hay otros componentes que son críticos en 5G y que se deben abordar, temas de ciberseguridad, análisis de datos, protección de datos personales, segundos usos de esos datos personales, interoperabilidad de bases de datos que se vuelve importante en temas como el sector financiero y el sector salud, y el componente humano, entre otros, lo cual viene a representar un importante reto para los diferentes agentes, sobre todo agentes del sector público como los reguladores. Por eso me parece que es un gusto poder tener acá a representantes de dos reguladores que son referentes en la región. Por un lado, el Instituto Federal de Telecomunicaciones de México, un regulador de quinta generación, reconocido por la OIT, que viene trabajando mucho en varios temas, tanto de mercado, de infraestructura, para el desarrollo de los servicios, también de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, que viene desarrollando muchas iniciativas de innovación regulatoria y también con unos pilares estratégicos bastante amplios, viendo diferentes puntos de la regulación, y de nuevos actores que empiezan a tener un rol muy activo
en todo este desarrollo como la banca multilateral, y ahí el Banco de Desarrollo para América Latina, CAF, viene haciendo diferentes proyectos muy interesantes. Yo quiero hacerle la bienvenida a este panel a Lorely Ochoa, que es directora general de Desarrollo de las Telecomunicaciones y la Radiodifusión del IFT. Lorely es economista con mucha experiencia en temas de competencia de mercado, lleva más de 15 años trabajando en el diseño, implementación y evaluación de impacto de proyectos en regulación asimétrica, obligaciones de cobertura, neutralidad de red, entre otros, y que yo sé que nos va a dar una visión muy interesante de cómo México viene trabajando en esta visión integral del desarrollo de 5G. También a Nicolás Silva, comisionado de la CRC de Colombia, ingeniero electrónico, con una larga trayectoria, más de 20 años en el sector público y el sector privado, en diferentes agencias del sector, y con mucha experiencia en política pública y también regulación de infraestructura, y que también viene trabajando en la CRC, en la comisión, con una visión bastante amplia y estratégica para poder impulsar el desarrollo tanto de la conectividad como la transformación digital en el país. Y finalmente a Alejandro Forero, que es ejecutivo principal en CAF, trabaja directamente en la Dirección de Transformación Digital, también ingeniero electrónico, y precisamente tiene mucha experiencia en temas de ciudades inteligentes, sistemas inteligentes de transporte, transformación de cadenas productivas, entre otros, que de la mano de CAF viene apoyando muchos proyectos en justamente esto, esta digitalización de cadenas productivas, de identificar qué sectores pueden aportar más al desarrollo de la región, y con experiencias muy recientes en países como Costa Rica y Panamá, que me parece que puede generar mensajes interesantes para el resto de la región. Les voy a pedir a los participantes, si a lo largo de las primeras intervenciones que van a hacer los panelistas tienen alguna consulta, alguna duda, la hagan a través del chat. Yo voy a intentar tomarlas para poder hacer al final una ronda de preguntas y respuestas. Y bueno, sin quitarles más tiempo, Alejandro, te doy la palabra para que nos compartas tu visión sobre 5G como herramienta para la transformación digital. Bueno, muchas gracias. Voy a compartirles mi pantalla. Iniciar. Bueno, yo quiero contarles un poco lo que desde CAP venimos haciendo para apoyar el 5G en la región y tratar de pues, que la región sea un poco más rápido. Siempre Latinoamérica ha venido como rezagado y creemos que se puede ir mucho más adelante. Una de las cosas que hemos venido trabajando recientemente es pues, indicadores, cómo estamos en la región respecto a otras regiones, y pues aquí lo que vemos es que efectivamente venimos mejorando. El avance de la digitalización de América Latina y el Caribe pues, es constante, notorio, pero a la vez también seguimos manteniendo las mismas brechas con primer mundo. Eso es una cosa que tenemos que tener presente, porque como vamos, las brechas simplemente las vamos a mantener en el tiempo. Cuando lo analizamos por como las verticales que nosotros revisamos de en dónde se está viendo ese impacto en transformación digital, pues políticas públicas y regulaciones de las cosas que más ha mejorado América Latina y Caribe. Estamos más cerca de primer mundo, de la OCDE, y cosas en las que todavía estamos muy lentos es infraestructura digital y economía digital. Porque esos dos son los aspectos que más duro nos están pegando. Luego digitalización de los hogares viene ampliándose, pero lento. Digitalización del Estado viene ampliándose, pero también sigue lento. Y capital humano y la fuerza de trabajo comienza a ser un tema que hay que invertirle más para que esto pues, no se vuelva el elemento que nos mantenga atrás. Una cosa importante de entender es que esto no pasa por solo voluntad. Estas cosas cambian es porque hay inversión. Y para que haya inversión, pues parte de lo que nosotros hacemos como Banco de Desarrollo, como multilateral, es tratar de poner a todos los actores en conjunto. Que todos nos pongamos de acuerdo y encontrar cómo logramos de verdad mover esas inversiones para que esto se dé. Pero una de las cosas que tenemos que ser conscientes en la región es que de 2013 para adelante, la inversión per cápita en TICs viene disminuyendo en la región y en otras partes del mundo ha ido aumentando. Entonces, ahí hay que encontrar una forma de cómo alterar esto. Nosotros desde el Banco de América Latina, Banco de Desarrollo de América Latina, venimos trabajando en encontrar qué cosas se pueden hacer. Uno de los problemas que aquí tenemos es que
la inversión en telecomunicaciones o en infraestructura, que es la parte más costosa. Para los gobiernos están pensando que la tiene que hacer el sector privado y el sector privado no ve la motivación para hacerlo. Así que ahí tenemos que comenzar a trabajar en conjunto y encontrar cómo cambiar esa situación. Bueno, ya ahora a mirar 5G en América Latina. Y como nos decía Lorena, la región va detrás de otras partes. Simplemente vamos adelante de África, pero el resto del mundo va mucho más rápido en esta incorporación de esta nueva tecnología. Y todavía se siente que se habla mucho, pero pasan pocas cosas, todas son muy incipientes. Y ahí, por más de que la mayoría de países están haciendo alguna forma de avanzar, tenemos que lograr que esto pase más rápido. Aquí ya vemos un detalle más de los países, los que están haciendo despliegues y subastas, trabajando mucho en espectro, países donde con subastas pero sin despliegues, países con despliegues pero sin subastas, y países sin despliegues y sin subastas, solo hay dos, hablando, bueno, y Centroamérica que está a puertas de arrancar varias cosas, pero cuando comparamos con lo que está pasando, por ejemplo en Europa, la velocidad a la que se están haciendo las cosas es muy, muy diferente. Y uno de los cosas que uno siente es que en Latinoamérica el discurso está muy pasado por el momento político que estamos viviendo en todos los países, mientras que en Europa este no es un tema político. Tienen un montón de complicaciones políticas en Europa, pero este no es un tema. El cómo implemento tecnología y cómo avanzo la tecnología de conectividad no ha sido problema en Europa, mientras que en Latinoamérica sí está haciendo, eso no está haciendo que sea muy lento. Sin embargo, las proyecciones de uso de la tecnología para 2025 y se ve que 5G va a seguir creciendo, pero si vemos en Latinoamérica solo esperamos estar llegando a un 12% de aquí a 3 años, mientras que otras partes del mundo, Europa, los países que más lo tengan, van a estar casi a la mitad de uso de comunicaciones móviles, va a ser 5G. Entonces, de verdad, si uno no logra hacer algún cambio para que esto pase más rápido, este cambio, esta nueva tecnología va a volverse simplemente otra cosa que nos pase más lento y siga demorando cómo América Latina va avanzando. Y como nos contaba Lorena, esto no es solo por tener mejores comunicaciones, sino que este va a ser el habilitador de muchas otras tecnologías y sobre todo uno de los temas que tiene que mejorar en Latinoamérica es la productividad, como ya veremos un poco más adelante. Esta tendencia de crecimiento de tráfico a nivel mundial se sigue viendo. Una de las cosas que uno espera que jale mucho este tráfico es comunicaciones máquina a máquina, pero en últimas, el tráfico en 5G tiene que seguir creciendo y jalar otro montón de actividades que van a pasar en la región. Entonces, dado que esto, todas las tendencias lo muestran, esto va a pasar, esto ya está pasando en otros mercados, pues simplemente tenemos que encontrar la forma de articular más actores y lograr que esto pueda pasar más fácil, más rápido. Yo creo que la palabra importante es esa, traer más actores a la mesa para que este cambio no sea solo los reguladores por un lado, los ministerios de TICs por otro lado y los telco tratando de hacer esto solos. Yo creo que aquí hay un montón de jugadores a los que tenemos que comenzar a ver, traerlos más cerca y comenzar a encontrar formas en las que todos podemos trabajar. La idea es comenzar a pensar que 5G debería ser la oportunidad para la reactivación y la recuperación económica. Venimos de un momento muy duro que fue la pandemia, donde todos los países en el mundo y en especial en Latinoamérica bajaron sus economías y ahorita están buscando formas de cómo reactivar. Entonces, cuando nosotros pensamos en 5G, comenzamos a verlo en todos esos campos que se puede utilizar esta tecnología. Esta es la clasificación que se da desde la Unión Europea y hay un montón de verticales que uno podría pensar que en Latinoamérica pueden ser actores para jalonar esta tecnología. Latinoamérica tiene que mejorar su producción agrícola y una forma de hacerlo va a ser tecnificando y 5G se vuelve como una oportunidad interesante. En transporte pasa lo mismo, en drones es todo un campo para arrancar, Industria 4.0 tiene que ser una de las cosas que jalone la productividad en la región, en servicios públicos, energía,
Smart Cities, seguridad pública. Ahí vemos que hay cosas que están pasando, sobre todo en ciudades, cuando uno revisa lo que está pasando en Latinoamérica, proyectos que nosotros hemos acompañado, proyectos que otros multilaterales están haciendo, pero las ciudades grandes en Latinoamérica ya están comenzando a incluir nuevos servicios públicos, digitalización de sus servicios públicos, y hay iniciativas interesantes que se van a ver beneficiadas con el despliegue 5G, pero que a la vez también podrían apalancar ese despliegue 5G. En edificios inteligentes y coches conectados es un escenario que realmente tiene espacio para apoyar estos despliegues. Turismo es una de las cosas nuevas que estamos comenzando a trabajar y comenzando a ver cómo se pueden aportar. Muchos de los países en la región tienen la expectativa de que el turismo va a ser uno de los que ayude a jalonar la recuperación económica, y pues yo creo que todos lo pensamos. Si vamos de paseo a cualquier parte, pues el lugar más aislado, un paraíso en verde o a playas, o sea, todo el mundo quiere estar conectado o requiere estar conectado simplemente en la forma en que vivimos ahora. Entonces, una forma inclusive de apalancar el sector turismo es desplegando conectividad. Salud y educación, pues creo que no hay nada que decir. La deuda que tenemos en toda la región con la parte de educación, ahora después de la pandemia, es grandísima, y la educación con medios virtuales, con complementos virtuales, es una forma en que va a ayudar a que la región se logre poner al día con estos 2 años que tuvimos de cierre de muchos de los servicios públicos de educación. Y pues en salud también se vio que una de las cosas que puede apalancar una mejor respuesta a todas las eventualidades que tengamos en salud, pues es la tecnología y la conectividad que se logra con esto. Entonces, cuando nosotros vemos todos estos sectores, pues hay unos que tienen un potencial que hay que comenzar a aprovechar. Creemos que el de mayor potencial puede ser el sector de logística. Las infraestructuras que se requiere para que el sector logístico funcione son realmente grandes, y cuando uno piensa en el despliegue de telecomunicaciones, la infraestructura de telecomunicaciones no suele ser el componente más caro del sector logístico, pero sencillamente se ve por separado. Cuando uno ve las inversiones que se requieren para poner un puerto a funcionar, pues ponerlo a funcionar con una capa de digitalización 5G no afecta el costo general. Y eso en general ya está pasando. Pero cuando uno ve las carreteras que conectan a ese puerto, normalmente no tienen la conectividad que requiriera uno para poder hacer seguimiento de paquetes a lo largo de toda una ruta. Entonces, por más de que se puedan hacer mejoras en el puerto o en los aeropuertos, en las rutas tenemos problemas, y ahí es donde uno también ve oportunidades. Ese sector logístico se podría beneficiar muchísimo si esa conectividad estuviera a lo largo de toda la ruta, y se podrían ganar productividad y reducción de costos que podrían ayudar a apalancar el despliegue de las redes de 5G. En Smart Cities es lo mismo, ya estamos viendo cómo muchas aplicaciones de una Smart City requieren conectividad, requieren una capa de conectividad que 5G es como una muy buena opción hoy en una ciudad que no lo tenga, pero a la vez la idea no es pagarlo solo, es comenzar a encontrar esos escenarios donde la ciudad favorece el despliegue de la red, ya sea por iniciativas en conjunto con partes de la ciudad, con empresas de la ciudad, con sectores de la ciudad, garantiza a los usuarios que tienen en esas ciudades, y a la vez también explicarle a esos usuarios en las ciudades. Hoy estamos teniendo problemas para poder desplegar redes, porque la gente no entiende qué quiere decir una nueva red, qué quiere decir un nuevo conjunto de torres. Y no solo pasa en Latinoamérica. Esta semana había una nota en el New York Times diciendo que en Nueva York están comenzando el despliegue de 5G. La gente estaba comenzando a protestar por las torres que estaban comenzando a aparecer porque no entendían qué era y por qué eran tan grandes, y si les afectaba la salud, qué tanto les iba a afectar tenerlas justo al lado de sus viviendas. Entonces ahí hay un trabajo que no solo es pensar en que la ciudad ayuda a pagar esto, sino es involucrar a todos los ciudadanos para que puedan trabajar con la ciudad y entender por qué queremos que todos los actores se vinculen, entiendan, y mucho antes de que el proyecto arranque, que el despliegue arranque, que comiencen a ponerse torres, que sean los mismos vecinos los que están diciendo: oiga, yo quiero que llegue aquí la torre porque yo conozco los beneficios que me va a dar, entiendo la tecnología, sé que no es un riesgo, y cambiar esa tendencia en las ciudades, donde se hace muy difícil a veces, si los vecinos no entienden, que permitan el despliegue de la infraestructura. Y pues en el sector rural, Latinoamérica tiene un potencial grandísimo en el sector rural. Yo creo que llevamos años diciendo que tenemos que mirar al campo, pero esa mirada al campo tiene que ser una mirada con tecnología, una mirada donde la gente que vive en el campo
puede utilizar todas las ventajas que trae esta tecnología y la puede aprovechar no solo para producir mejor, sino para conectarse, educarse, tener servicios de salud. Entonces, es todo un componente que no llega una sola pieza, no solo es desplegar infraestructura y después ver quién la compra, no solo es desplegar infraestructura y después ver quién paga los costos de ese consumo, es involucrar a esos actores inclusive antes de que el despliegue se inicie. Y esto va a ser un poco más de lo mismo, los sectores que estamos viendo en esos proyectos y cómo se aterrizan y cómo se llevan. Ahí estamos comenzando a acompañar gobiernos nacionales y subnacionales en ver cómo podemos trabajar esto y seguir buscando oportunidades. Yo creo que 2023 va a ser un año donde nosotros como Multilateral vamos a estar trabajando mucho con gobiernos locales en ver cómo logramos impulsar este tipo de proyectos y cómo logramos que las comunidades se hagan parte y los diferentes actores dentro de esas comunidades, sector productivo, gobierno local, agrupación de ciudadanos, todo el mundo, cómo logramos en que esto sea una cosa que todo el mundo quiera, que se le pidan en las elecciones, que se mencione, este es un tema que le interesa a la comunidad que pase, y no un tema aislado que simplemente comienzan a circular rumores en redes y entonces la gente no entiende y a veces se opone. Bueno, cuando comenzamos ya a ver el despliegue 5G, pues nosotros lo hemos visto en 5 pilares: infraestructura, innovación, regulación, capacitación y espectro. Por lo general se queda mucho en el componente de espectro, pero nosotros creemos que estos 5 componentes tienen que venir de la mano, tienen que pensarse desde el principio, tienen que articularse y planearse cómo se van a hacer. Y pues todo esto desemboca en como planes dependiendo de dónde esté iniciando, casi ningún país está en el año cero. Así, cuando vemos todos los países en Latinoamérica, todos llevan el primero, el segundo, inclusive algunos en el tercer año, o en algunos campos van un poco más adelante. Pero lo que hemos comenzado a hacer es plantear cómo esto se vuelve operativo, cómo podemos apoyar a los gobiernos para que esto comience a pasar a los diferentes actores en una región y decir qué es lo que debería pasar, volvámoslo en unas hojas de ruta y en estos 5 pilares, cuáles son las acciones que deberíamos estar haciendo en una línea de tiempo que debería llegar hasta 5 años de tener plenamente implementado 5G, pero entendiendo que hay países que van más adelante y que cada uno puede comenzar a tener cosas funcionales antes de ese 5.º año. Parte de las cosas que estamos mirando es cómo se logra impulsar estos desarrollos de 5G a través de proyectos piloto. Pero proyectos piloto que comienzan a crecer en envergadura, a crecer en inversiones y a jalar el entendimiento para que, por ejemplo, si un sector transporte, en logística, comienza a entender que esto funciona, pues no le funciona tenerlo en un solo punto, sino en toda la red desplegada. Si el sector manufacturas comienza a tener ganancias por el uso de la tecnología y la automatización, pues esto le conviene a todos los participantes del sector y eso es lo que queremos mostrar, queremos llevar a sentar sobre la mesa a todos los interesados y comenzar a decir, hay que arrancar, pero hay que arrancar rápido. Hay que ver cuáles cosas funcionan, qué podemos copiar, qué podemos hacer parecido y cómo podemos ajustar. Y por último, la idea con esto pues, es definir hojas de ruta para la implementación de 5G. Como decía Lorena también al principio, recientemente acabamos de terminar ese análisis que hacemos de todo el estado general de cómo está el país, en qué va y cómo en esos 5 pilares puede ajustarse, dónde debería dar prioridades y qué puede comenzar a trabajar en paralelo para ir avanzando. Lo estuvimos haciendo con Costa Rica muy recientemente y a principio de año con Panamá, ambos en estados diferentes, ambos con el regulador muy pegado de la parte de espectro, pero también entendiendo que hay todo un ecosistema que hay que mover. No tiene sentido tener todo esto funcionando si no hay empresas que puedan aprovecharlo, gente que pueda comenzar a sacarle el potencial a esto en todos los campos. Si, por ejemplo, vamos a dar conectividad al sector rural y vamos a poner escuelas, tiene que haber contenidos, tiene que haber cursos para explicarle a los profesores cómo usar estas cosas. Todo un ecosistema que cada que uno mira un detalle, tiene que ir creciendo. Entonces, pues, lo que hacemos, lo que hemos hecho con estos 2 países es tratar de llevarlos a una hoja de ruta que pueda definir cuáles son el paso a paso en ese orden de 2 a 5 años,
para llegar a una implementación de 5G. Bueno, muchas gracias. Espero poder Muchas seguir gracias, conectado. Alejandro. Muy interesante los focos de trabajo en los que viene CAF desarrollando diversos proyectos y apoyando a diferentes países en la región. Lorely, te doy la palabra ahora a ti para que nos comentes un poco la visión de México y del IFT sobre este tema. Claro que sí, muchas gracias. Por favor, denme un segundito solamente para poder compartir mi pantalla. ¿Me podrían confirmar si ahí se ve? Ahí se ve. Lorely. Buenísimo, pues muchas gracias. Buenos días a todas las personas que nos acompañan. Muchas gracias por la invitación a 5G. Un gusto poder compartir este espacio contigo, Lorena, con Alejandro, con Nicolás, José, Lorena también que están ahí en la organización. Les agradezco mucho, me presento brevemente. Soy Lorely Ochoa, directora general de Desarrollo de las Telecomunicaciones y la Radiodifusión en el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el regulador del sector en México. No tengo el gusto de conocer a todas las personas que nos acompañan, así que por cubrir cualquier participante que tengamos, como lo podrán deducir por mi voz, soy mujer, tengo cabello oscuro, lacio, a la altura de los hombros, uso lentes y hoy estoy vistiendo una blusa blanco con negro. Entonces, sin más, pues arrancamos. Alejandro creo que nos dio un panorama súper importante y que además a mí me permite un poco poner más en contexto lo que yo quisiera compartirles el día de hoy. Y un poquito es cómo estamos en México en esfuerzos particulares para el desarrollo de 5G. Perdón. Bueno, lo primero, estamos hablando, ya lo decía Lorena en un inicio, más allá de la visión de nosotros como usuarios que tenemos acceso a Internet, ¿dónde está todo ese impacto de 5G en el sector productivo, en la economía, en cómo nos estamos conformando? Aquí simplemente me quisiera detener muy poco en la parte del impacto de 5G, porque esto ya nos lo explicó Alejandro, ya hizo una muy buena revisión de todos aquellos sectores. Yo aquí traía unos ejemplos de cuestiones o estimaciones que he sacado, por ejemplo, en el Foro Económico Mundial, sobre cuál va a ser el impacto de 5G en términos de empleo, de la derrama económica, hace un énfasis en ciertos sectores que se advierten como aquellos que mejor pueden apropiarse de esta tecnología 5G. Particularmente se enfatiza en este reporte de 2020 el tema de la manufactura, información y comunicaciones, ciertas ventas, servicios públicos, que lo comentaba Alejandro, construcción, etcétera. Pero si volvemos a ver otros estudios, seguramente con ciertos supuestos, con ciertas consideraciones se advierten otros sectores, que también lo vimos en la presentación de hace un momento. ¿Qué más se ha hablado de 5G? Pues simplemente en términos conceptuales de una redefinición del funcionamiento de una economía y de la sociedad en general. Y tengo unos puntos suspensivos ahí que no es que se me haya olvidado, simplemente es esta lista de impactos que puede tener esta tecnología continúa y continúa de una forma muy amplia. Y más allá de definir o tratar de encontrar si realmente el impacto es de tantos millones, de tanto número de empleos que se generen, me parece que la conclusión importante de todos estos estudios y análisis es que hay una apuesta por 5G, una apuesta más allá del usuario que utiliza Internet, sino de una economía como tal que generará muchos beneficios para toda la población. Entonces, partiendo de eso, me gustaría ver un poquito un dato particular de cómo estamos en México. Aquí en la gráfica de la derecha lo que ustedes ven es la distribución del Producto Interno Bruto de México por actividad económica con los datos preliminares que tiene el INEGI para el segundo trimestre de 2022. Vemos en cada una de las barras lo que es la industria o la actividad económica y su peso relativo en el Producto Interno Bruto del país. Como pueden advertir, estamos viendo que la industria manufacturera pues es la que tiene mayor peso, ¿no? Un 16.5%, seguido de servicios inmobiliarios, comercio por menor, etcétera, y varios de los sectores que ya nos platicaba Alejandro. Lo que me gustaría aquí es reflexionar con ustedes
sobre los estudios de impacto de 5G aplicados al caso de México, perdón. Si sabemos que tiene un potencial, realmente todo ese crecimiento que puede haber en ingresos, toda la derrama económica la podemos traer al caso de México en esos términos, en esas magnitudes. Yo aquí me quedaría con una reflexión muy en particular, porque me parece que para poder traer todos estos beneficios tenemos que hacer un análisis mucho más específico sobre las condiciones particulares de cada país, de cada sector, de cada región geográfica dentro de una economía. Tratando de hacer algunos ejemplos, a lo mejor en México podemos pensar que la industria manufacturera pues ya tiene cierto nivel de desarrollo, sabemos que hay estados que se caracterizan por tener clústeres para el desarrollo de la manufactura, que se ubican en ciertas regiones, que a lo mejor ya tienen una conectividad, y a lo mejor esta es una de las industrias que en términos generales podría beneficiarse mucho de todos los beneficios de 5G. Servicios financieros y de seguros, por poner otro ejemplo. Aquí tenemos el caso en el que es una industria que está muy regulada en México, como lo está en muchos otros países. Todos los que participan en el sector tienen que sujetarse a ciertas reglas, hay ciertos controles, hay un interés de ir evolucionando los servicios financieros. También estamos viendo mucha innovación con nuevos modelos de negocio que a final de cuentas se soportan en Internet o en las redes de telecomunicaciones, pero no podemos dejar de desconocer pues que en México todavía tenemos un reto previo en cuanto a esta industria, que es la apropiación de los servicios financieros por parte de la sociedad. Y ya una vez que eres usuario, por ejemplo, de una cuenta bancaria, un banco en particular, pues de eso a que ya seas un usuario digital es distinto. Y la contraparte, que son todas los bancos, las instituciones financieras que nos pueden poner este tipo de servicios aprovechando la tecnología 5G, pues también van respondiendo en función de la demanda. Ahora pasemos a otro caso, agricultura. Se puede beneficiar muchísimo, por supuesto, con todo lo que tenemos de Internet de las cosas, machine to machine, todo lo que nos permite la tecnología 5G desarrollar de una forma eficiente. Pero consideremos que México, como ustedes saben, es un país muy grande en términos de territorio y muy diferente entre regiones. Puede haber regiones en el país donde la localidad, el municipio depende mucho de la agricultura, pero no necesariamente incluso ese estado está realmente conectado, cuenta con los servicios básicos de telecomunicaciones. Entonces, ¿cómo vamos a acercar los beneficios de 5G a una comunidad donde a lo mejor el estado del sector, todo lo agropecuario, todo el tema de la siembra, está relegado o rezagado conforme a otras entidades del país, donde a lo mejor todavía utilizan sistemas de riego muy tradicionales, los dueños o los trabajadores no utilizan Internet, no tienen estas habilidades digitales? Entonces, ¿quién se va a encargar de llevar esta nueva tecnología para incorporarla a un proceso productivo? Otro caso, el tema de la energía eléctrica. Sí, aquí tenemos un rol muy importante del gobierno, ¿no? Porque se tiene que dar los servicios, es un derecho reconocido en la Constitución, contar con energía, entre esos muchos servicios que entran en el sector. Aquí hay una industria privada muy importante que sí le puede apostar a este desarrollo, pero tomemos entonces en cuenta que este sector solamente representa, no es menor, pero no es el más grande, 1.5% del PIB de México. Con lo que quisiera quedar con estos ejemplos es que sí hay un potencial de incorporar todo este desarrollo tecnológico, pero no podemos trasladar los estudios que se han hecho a nivel internacional de forma directa ni a un país ni a un sector económico en particular. Eso por un lado. Ahora, ¿quién se encarga de definir a qué le va a apostar en una economía local? Bueno, más allá del regulador del sector, creo que aquí tienen mano las autoridades de los estados y de los municipios, quienes definen sus planes de desarrollo cuando llegan a tomar la administración
y definen sus apuestas. Vamos a apostarle al sector manufacturero, que es relevante en el estado, vamos a impulsar la agricultura, vamos a impulsar este otro sector, vamos a digitalizar al gobierno propio. Entonces, este tipo de decisiones que toman otros actores evidentemente tiene un impacto en la rapidez en las que se puede apropiar o integrar la tecnología en el desarrollo económico. Ahora, de igual forma, aun cuando existe una política pública local enfocada a alguno de estos sectores que se pueden ver beneficiados, pues también tenemos que considerar ahora sí a la industria de telecom, cómo va a intervenir, si tienen los incentivos para llegar y si puede realmente hacerlo en el tiempo que dure una administración con sus proyectos de acuerdo a su plan de desarrollo. A lo que voy con todo esto es que pues el tema de las tecnologías, en particular aquí de 5G, que es la temática de hoy, no es específica de quienes conformamos al sector de telecomunicaciones. Integra muchos más actores y es responsabilidad de todos darle un impulso, porque además los impulsos individuales no van a funcionar. Necesitamos todos trabajar de manera conjunta. Es un tema de distintas estancias y a los distintos niveles, tanto nacional, estatal, local, hasta el nivel de desagregación más pequeño que pueda haber en la toma de decisiones de una economía. Entonces, partiendo de ello, es llamativo y es importante considerar que ¿dónde estamos discutiendo estos temas principalmente? En foros de telecomunicaciones, ¿no? En foros del sector que estamos viviendo esto día a día, que trabajamos en ello, que nos dedicamos a eso. Ojalá que podamos pronto integrar de una forma más consistente al resto de actores para que se puedan tomar estas decisiones, para que estas discusiones nos las llevemos a otros foros y en otra esfera de decisiones. Ahora, como somos muchos los que participamos en eso, pues bueno, simplemente no puedo dejar de compartir con ustedes los esfuerzos que está haciendo el regulador del sector en México. Y aquí un caso muy particular, o lo que quiero resaltar, es el Comité 5G. Este comité fue creado en octubre de 2021 y me gustó traerlo justo a la mesa del día de hoy porque crea con el interés de generar un espacio donde confluyan los distintos actores que vamos a tener que ver con este desarrollo de 5G y de las siguientes tecnologías que vengan. Es un foro abierto, permanente, quien sea, no tiene que ser alguien que esté en México, quien guste puede participar a título personal como representante de una empresa, puede participar. Hoy por hoy tenemos representantes de la industria, evidentemente, de la academia, de los vendors, de entes públicos, ha habido participantes que trabajan en otras instancias del gobierno, etcétera. Es un foro completamente abierto. Y en términos muy sucintos, lo que busca el instituto con este Comité 5G es detectar de manera oportuna barreras para el despliegue de la infraestructura y toda la tecnología 5G, identificar específicamente para el caso de México cuáles son aquellos sectores estratégicos en los que podemos hacer esta primera apuesta para 5G y evidentemente recibir propuestas de todos los participantes y ponerlas a discusión de quienes integran este comité para que eventualmente se pueda llevar una toma de decisiones por parte del regulador o bien de recomendaciones para que pues otras instancias, por ejemplo el legislativo, pueda tomar cierto tipo de decisiones. Y a manera de resumen, este comité 5G lo preside el comisionado Javier Juárez, existe un secretario técnico, habemos personas que también conformamos el grupo ahí de apoyo para este proyecto, pero destaco el trabajo que hacen mis colegas que coordinan las mesas de trabajo. Y estas mesas hablan, por ejemplo, la primera de asignación oportuna de espectro para 5G. La segunda mesa tiene que ver con el despliegue y la disponibilidad de infraestructura. La tercera mesa es de aplicaciones y servicios vinculados a 5G. Todo lo que se está viendo, ya también nos lo platicaba Alejandro. La cuarta mesa son los aspectos regulatorios. Una quinta mesa que es ciberseguridad. Y la última mesa es ya como más práctica, experimentación y pruebas con 5G. Hoy por hoy llevamos
3 sesiones a nivel del comité, pero cada una de las mesas se ha estado reuniendo con las personas que se inscribieron en esa mesa y han tenido en promedio unas 6 sesiones de trabajo. En estas 6 sesiones de trabajo, lo que me ha gustado mucho es que han brincado muchos temas de los que comentaba justo con la Filmina previa, que se tocan muchos aspectos que incluso exceden la atribución del instituto, pero no podemos desligarla del análisis que se va a hacer en el regulador. A manera de ejemplo, han brincado temas como yo quiero apostarle, participo en cierta industria, quiero apostarle al desarrollo, a implementar esta tecnología para mi industria, pero el tipo de concesión de espectro que prevé la ley quizás no es la que me permite hacer un proyecto donde voy a experimentar, voy a ver resultados y después ya voy a transitar a la parte comercial. Ese podría ser un ejemplo. El otro tema que también ha brincado mucho y se relaciona de nueva cuenta con los intereses de las autoridades locales, pues son las barreras que encuentran para estar desplegando, no solo para desplegar en un tiempo razonable, sino a un menor costo las redes que se necesitan para soportar la tecnología. Otro de los temas que también ha brincado es, incluso hay regulación que hoy por hoy tiene el instituto, que se emitió hace ya varios años, y al paso del tiempo han brincado áreas de oportunidad, cuestiones que podemos mejorar en términos de procesos, de revisión de las solicitudes, de la asignación, de cómo se puede compartir el espectro, etcétera. Definitivamente el tema de ciberseguridad es un tema bastante complejo porque es sumamente transversal, también ha brincado y es un tema muy técnico. Hay ahorita proyectos o estudios en cuanto a cómo podemos abordar desde un punto de vista técnico la ciberseguridad, cuáles van a ser el tipo de amenazas, cómo las vamos a clasificar, en qué partes de las redes se van a estar observando, cuándo se tiene que intervenir, cómo se tendría que intervenir, tratar de generar un estándar que permita generar este nivel de confianza sobre todas las redes y la infraestructura que va a soportar y está soportando 5G. Y uno de los casos muy específicos en cuanto a la práctica, lo que ya está sucediendo hoy, por ejemplo, tiene que ver con la minería, que ya hubo una exposición ahí. Una empresa minera, un desarrollo, necesita o considera que necesita espectro para 5G, la tecnología, pero han brincado justo esas necesidades prácticas que no van a ser equiparables a la industria automotriz que requiere de 5G, sino que son específicas de la minería, porque la mina se ubica en una zona que generalmente es de difícil acceso, donde a la redonda a lo mejor ni siquiera hay una conectividad estable, te tienes que ir al pueblo más cercano, etcétera. Entonces, ese tipo de particularidades las tenemos que abordar y las tenemos que ver con esa óptica específica de no hay una solución, no hay una regla, no hay una ley que en lo general pueda abarcar todos y cada uno de las oportunidades económicas que pueden beneficiarse de 5G. Y entonces, con esto nos estamos llevando nosotros en el instituto el gran reto de poder hacer un match entre las disposiciones generales, el tener un marco general a nivel nacional, pero con la flexibilidad de poder aterrizarlo a cada uno de estos casos que estamos observando. Y finalmente, bueno, si ya tenemos estos esfuerzos, sabemos que tenemos que aterrizarlo la actividad económica específica de que se trate, ¿con qué nos vamos a topar el día de hoy para poder hacer de esto una realidad? Ya lo había comentado antes en algún otro espacio que José tuvo el placer, bueno, de invitarme, y yo me enfocaba mucho en el entorno económico. Porque si estamos hablando que ya no es nada más la industria de telecom, sino distintos actores, sector público, sector privado de otras industrias que requieren o pueden beneficiarse de 5G, el tema es quién va a hacer la inversión necesaria. ¿Va a ser el operador de telecom? ¿Va a ser una vertical? ¿Le va a poner dinero el gobierno? ¿Quién lo va a hacer y cómo? O a lo mejor va a ser un conjunto de esfuerzos de todos. Pero no podemos dejar de desconocer que el entorno económico actualmente no es el más favorable, al menos en México. Sí, ya estamos experimentando una recuperación en la actividad económica, pero como lo veíamos hace rato,
pues esta recuperación, uno, todavía no nos tiene en tiempos, en niveles prepandemia. Dos, la recuperación que podamos ver de los sectores económicos dentro del Producto Interno Bruto es dispar. Hay sectores que hoy por hoy ya se están recuperando, como la manufactura. Hay otros que van con un rezago importante, como la construcción, por ejemplo. Y pues todo esto evidentemente va a impactar en la posibilidad de sumar estos esfuerzos para el desarrollo de 5G. Otro tema, las tasas de interés, pues para controlar ahorita los niveles de inflación tan altos que estamos viviendo en México. Hoy salió un dato, estaba anualizado en 8.4% la inflación de México, pues esto también implica que las decisiones de política monetaria pues están tratando de mitigar el impacto de la inflación en la sociedad y en toda la actividad económica. Y el hecho de que se establezcan tasas objetivo de interés más altas que las que veíamos incluso en épocas prepandemia, pues simplemente encarece las inversiones de los operadores de telecomunicaciones y de las empresas de cualquier otro sector. Entonces aquí la toma de decisiones pues se hace mucho más compleja, los recursos al menos podrían preverse menores, y pues aquí habrá que tomar decisiones importantes. Por otro lado, el tema de los retos del sector de telecomunicaciones, que es específico en el espacio en el que estamos. Uno, ya lo habían comentado, costo del espectro. En México ha habido renuncia de espectro para la parte móvil. Ha habido iniciativas o propuestas del regulador para adecuar ciertos pagos de derecho del espectro para las bandas que a futuro se vayan a licitar y que pueden ser útiles para 5G. Estamos hablando de que pues todavía una parte de la población no está cubierta. Entonces pensar en 5G pues primero nos implica pensar en cómo les vamos a llevar una conectividad más tradicional o de la que hoy por hoy vemos de mayor forma. Y pues por otro lado, ha habido esfuerzos específicos del gobierno en México con la participación del gobierno federal en Altán Redes, que es la red compartida mayorista. Está con la Comisión Federal de Electricidad, con Telecomunicaciones e Internet para Todos, que también está comenzando a desplegar unas metas de conectividad en el país que hay que justo que cuidar, que bueno, que lleguen, ojalá que lleguen a la población que nos falta. Habrá que cuidar que no haya un desbalance en la parte de competencia económica. Y finalmente, con la reflexión que me quedaría, ya con esto cierro, Lorena, es la integración de estrategias. Reitero, no podemos quedarnos ni regulador, ni gobierno federal, ni legislativo viendo una norma, una regla, algo que funcione para todos. Tenemos que ir moviéndonos hacia lo local, tenemos que trabajar todos y, ¿por qué no?, sí empezar a tomarnos más en serio, hacer trajes a la medida para el desarrollo de 5G. Muchas gracias. Muchas gracias, Lorely. La verdad que muy interesante lo que viene trabajando México, muy interesante este comité de 5G. Creo que es un articulador interesante justamente de esos temas transversales que requieren para el desarrollo de la tecnología y de la transformación digital. Ahí en la audiencia alguna persona te preguntaba cómo pueden acceder, si hay algún link para entrar a este comité. Te agradezco si a través del chat le puedo responder. Quiero darle la palabra ahora a Nicolás. Nicolás es comisionado de la CRC de Colombia. Y quisiera pedirte un favor, Nicolás. En la audiencia hubo una consulta sobre esas buenas prácticas o medidas que ha tomado la región para poder facilitar el despliegue de infraestructura, teniendo en cuenta la autonomía que tienen los gobiernos locales en los permisos de instalación. Ya el equipo de 5G América le compartió algunos documentos que han elaborado ellos, donde hay unos comparativos internacionales, pero sé que Colombia tiene un caso interesante con todo este proceso de acreditación de buenas prácticas que viene haciendo. Si puedes mencionarnos algo en tu presentación, te lo agradezco para ir abordando esa pregunta. Te doy la palabra, Nico. Hola Lorena, un gusto verte y saludarte. Un saludo muy especial también y mi gratitud con José por invitarme a participar en este espacio. Y también un gusto poder estar compartiendo con panelistas de un nivel tan alto como son Lorely y Alejandro, que ya han dado un contexto muy avanzado y muy de región sobre lo que en efecto el 5G representa
para nosotros y particularmente en los países de América Latina. Y es allí donde precisamente quiero hacer una aproximación muy concreta y muy breve de cómo nosotros estamos viendo desde la perspectiva regulatoria los avances y las necesidades que es necesario también contextualizar y como poder dar para poder lograr que más allá de algunos avances y de algunos puntos que es necesario reforzar, pues nosotros podamos también generar un ambiente que sea propicio desde la perspectiva regulatoria, no solo para el despliegue de las redes, sino también para que el uso de las mismas y ese cambio de paradigma y trae el 5G pueda consolidarse y pueda ser sostenible en el tiempo. Es así como pues tengo una presentación muy breve, muy concreta. En términos generales, pues no me voy a detener mucho en estas primeras diapositivas. Vamos a la siguiente, por favor, Mariana. Sí. Lo que quiero ilustrar de entrada a nivel global es que, en efecto, y creo que Alejandro lo mencionaba, nosotros como región pues venimos avanzando. Sin embargo, pues si bien a nivel mundial hay múltiples redes comerciales que han sido lanzadas, podemos hablar de unas 225 y más de 500 operadores invirtiendo en este tipo de redes, licencias, pues lo que es cierto es que nosotros como región todavía estamos en una etapa incipiente y que eso implica que tendremos que seguir trabajando y tendremos que seguir consolidando las acciones que se vienen desarrollando para poder lograr una efectiva implementación de esta tecnología en nuestros países. A nivel de datos, yo quiero también hacer énfasis en un solo punto. Acá no se trata únicamente de la disponibilidad de las redes o de la posibilidad de acceder a los servicios sobre las bandas de espectro, sino otro aspecto que también es muy relevante es la disponibilidad de dispositivos comercialmente. Y si bien ha habido avances, estamos hablando que agosto de 2022 había, según la GSA, 1.175 dispositivos disponibles. Cuando pensamos en un ecosistema que no está basado únicamente en terminales como los que tradicionalmente utilizamos, pues allí también hay un reto que es muy grande y es lograr que estos dispositivos estén disponibles en el momento que se requiera en nuestros mercados y por supuesto que la asequibilidad de los mismos también permita que se puedan utilizar en las distintas soluciones. Más allá de esto, pues lo otro por resaltar es que dadas las características de cada país, sus bandas de espectro, sus niveles de cobertura, su geografía, pues las soluciones no pueden tampoco verse como algo estándar. Y en ese orden de ideas, cada una de las autoridades y de hecho cada uno de los ecosistemas que vemos en los países, pues será muy particular y deberá atender a las necesidades y a las prioridades que se tengan en cada una de las respectivas economías. En Colombia particularmente, pues entendemos que esto puede contribuir y creemos firmemente que va a aportar en este proceso de reactivación económica con unas metas de agenda digital que son bien ambiciosas y que pues van a permitir llevar la banda ancha a un número mucho más amplio de regiones, particularmente las más alejadas. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor, Mariana. No me quiero detener aquí mucho tampoco. Creo que quienes estamos familiarizados con este tipo de tecnología de manera preliminar, pues conocemos que las posibilidades son múltiples, más allá, digamos, de la estandarización y de lo que ha venido consolidándose a lo largo de los últimos años. Es cierto que 5G ofrece una serie de posibilidades que son diversas y yo quiero detenerme específicamente en algunas de ellas. En países como Colombia, por ejemplo, todavía tenemos unas serias falencias en conectividad. Si bien, también debo destacar, se han tenido avances a lo largo de las últimas administraciones, pues es cierto que
tecnologías como 5G y particularmente la posibilidad de tener soluciones basadas en accesos fijos inalámbricos, pues también representan una oportunidad que no es menor y que tendrá que ser explorada por los distintos agentes, especialmente por los operadores. Ahora, también, por supuesto, a nivel de ciudades es necesario contar con la disposición y con la voluntad de las distintas administraciones locales a fin de mejorar, por supuesto, tanto sus políticas como sus infraestructuras en materias como seguridad, transporte, movilidad, etcétera. Y allí, pues, el reto no es menor el poder avanzar realmente en territorios inteligentes. Esto pues implica distintas aproximaciones y particularmente desde la perspectiva regulatoria. Desde tiempo atrás Colombia viene revisando diferentes aspectos relacionados con ese ambiente propicio que se requiere para poder evolucionar hacia 5G. Aquí hay varias acciones que son relevantes. Lo primero es pues una necesidad de avanzar significativamente en despliegues de fibra óptica. Si bien las tecnologías inalámbricas, particularmente 5G, efectivamente permiten tener unas velocidades superiores, pues es cierto que las redes de transporte pues implican también unos mayores desarrollos de fibra y a la vez pues poder articular ese tipo de servicios. De manera general, y yo no me detendría más en esta diapositiva, vamos a la siguiente, por favor. ¿Qué es clave desde la perspectiva regulatoria o qué es algo que nosotros vemos como elementos transversales que se requieren y que deben considerarse en todo momento para poder crear ese ambiente favorable? Y yo le resumiría en los puntos que ustedes pueden ver en la diapositiva. Tal vez en primer lugar, más allá de la infraestructura, hay que velar porque las distintas soluciones que se desarrollen y los distintos casos de uso siempre tengan un componente transversal como es la seguridad. Y allí, pues, si bien puede ser necesario llegar en algunos casos a establecer una serie de reglas, pues lo clave es evitar que se comprometan aspectos relacionados con la seguridad y la privacidad de los ciudadanos. Este no es un aspecto menor. No es un aspecto tampoco que tenga que ver directamente con la regulación sectorial en comunicaciones, sin embargo, pues es algo que todos dentro del ecosistema debemos tener muy presente. A la vez, estos principios no deben ser tan estrictos para que lleguen a coartar los modelos de negocio de la transformación digital, es decir, se debe propender por un balance que no limite la innovación, pero que tampoco ponga en riesgo a la ciudadanía y a las aplicaciones y a los sistemas de misión crítica. Entonces el uso de datos pues debe ser muy equilibrado en esa materia. Otro aspecto clave que nosotros vemos también es precisamente, dado que vamos a tener un uso masivo de datos, es cómo los vamos a utilizar, no solo para los fines de cada uno de nosotros y particularmente del sector comunicaciones, sino cómo podemos lograr que esos datos a nivel de ciudades inteligentes, de transporte, incluso del propio regulador, como vamos a ver más adelante, puedan ser útiles para la ciudadanía. Entonces, el reto de la publicidad también es clave a nivel de lo que se espera y a nivel de expectativas. Hay otros aspectos en los que por tiempo no me voy a detener. La calidad de los servicios, evidentemente, pues tendrá una mejora significativa respecto de las tecnologías móviles anteriores. Allí pues vamos a tener nuevos servicios y aplicaciones en materias como realidad virtual o aumentada que pues van a permitir tener experiencias distintas para los usuarios. Y tal vez lo más clave de esta calidad es cómo podemos llevar esto a un ámbito que sea más productivo en materia industrial. Ya Lorely mencionaba, pues hay unas visiones transversales de sector que entiendo nosotros también como regulador y como autoridad estatal, pues tendremos que tener presente a nivel de la definición de políticas. Tal vez uno de los elementos más relevantes desde la perspectiva del regulador tiene que ver con cómo facilitar el despliegue de infraestructuras. Y es un tema que no es nuevo, es algo que viene de tiempo atrás, hay casos emblemáticos. Yo solo quiero citar, por ejemplo, en Colombia el caso de la ciudad de Cartagena de Indias, donde pues en 2020 las autoridades locales dieron curso a procesos contra instalación de antenas
y esto, digamos, con el fin de salvaguardar y proteger valores históricos, culturales y paisajísticos. Son asuntos que son muy importantes, sin embargo, el reto es precisamente cómo logramos a través de estas nuevas tecnologías y a través de un despliegue que sea prudente y eficiente, que ese tipo de barreras puedan superarse y que sitios turísticos, como lo mencionaba también Alejandro en su presentación, pues puedan estar también conectados. Entonces, esto es algo que persiste y que tendremos que seguir impulsando, para lo cual, pues trabajar de la mano con las autoridades locales, pues va a ser algo fundamental. Otro aspecto relevante también en materia de infraestructura es, en efecto, cómo generamos unas condiciones que sean más propicias para la compartición y el despliegue, no solo de redes como las conocemos hoy, incluso también pensando en un universo de redes privadas que posiblemente puedan derivarse de este tipo de tecnologías. Aquí me refiero, por ejemplo, a infraestructuras que pues, son compartidas, por ejemplo, aeropuertos, centros comerciales, pero también, como lo mencioné hace un momento, en redes privadas empresariales. No tiene sentido tener que replicar infraestructuras de soporte cuando ya hay algunas que pueden ser útiles. Y en estos casos, pues lo que se buscaría es incorporar dentro de las políticas o dentro de las regulaciones de compartición de infraestructura la posibilidad de este tipo de accesos. Un tema no menor, pues tiene que ver precisamente con la armonización y asignación del espectro. Este es un tema que en Colombia particularmente pues no hace parte de las competencias de la CRC. Sin embargo, entendemos y ya lo hemos visto en otras presentaciones y en otros espacios que este es un aspecto que sin duda es clave a efectos de garantizar que se puedan realizar estas inversiones con permisos a largo plazo. Y allí la Agencia Nacional del Espectro pues ha venido trabajando en Colombia dentro de su política pública de espectro, su plan maestro, avanzando y teniendo, digamos, en la mira la necesidad de generar esas condiciones en un tiempo corto para poder tener ese proceso muy consolidado y poder tener ese recurso escaso en unas condiciones que sean óptimas precisamente para este proceso. Ahora, pensando en lo que nosotros hemos hecho como regulador, pues también somos conscientes de la necesidad de la revisión de distintos tipos de condiciones y dentro de la perspectiva que estaba marcada desde el propio Ministerio TIC, pues se marcó una hoja de ruta en el año 2019. Nosotros en el marco de esa visión adelantamos un estudio regulatorio con condiciones que pues pudiéramos evaluar con miras a evitar barreras y generar condiciones que sean propicias para el despliegue de infraestructura. Y sobre esa línea, más allá, digamos, de otras actividades que han sido adelantadas tanto por el propio Ministerio TIC en Colombia como por la Agencia Nacional del Espectro, pues nosotros como regulador encontramos que es necesario pues reforzar algunos aspectos que pues ya los he venido mencionando en la presentación. Lo primero por decir es respecto de la propia compartición de la infraestructura. Allí pues nosotros nos hemos enfocado en distintas medidas que buscan, por supuesto, que quien esté interesado en desplegar esa infraestructura cuente con las condiciones necesarias y las reglas claras que permitan, por supuesto, instalar estos nuevos equipamientos, medios de transmisión, con miras a, pues, por supuesto, garantizar la calidad de los servicios y, por supuesto, también sin descuidar la protección a los usuarios. Ya en materia específica y tal vez atendiendo lo que Lorena explicaba hace un momento en mi introducción, nosotros, vamos a la siguiente, por favor. Vamos a continuar reforzando las distintas actividades que tengan que ver con este ámbito. Sea lo primero decir acá que, pues, más allá de lo obvio de evitar minimizar la duplicidad de infraestructuras, tener un uso más eficiente del espacio público, el regulador pues ha venido trabajando en temas de compartición de infraestructura de mucho tiempo atrás. Uno de los aspectos por resaltar, y es lo que quiero destacar en esta diapositiva,
es que en 2020 adelantamos una actualización de las condiciones para la compartición de elementos de infraestructura del sector eléctrico. Y haciendo unas revisiones basadas pues, en un estudio técnico y en una metodología muy soportada, pues generamos unas reducciones de las tarifas de compartición de infraestructura eléctrica que ustedes pueden ver, pueden llegar a ser hasta del 74% esas reducciones en el caso de uso de ductos y hasta del 69% en el caso de reducción en el uso de postes de este sector. Esto, por supuesto, pues propende por un mayor despliegue y, por supuesto, por una sustitución tecnológica, particularmente no solo en tecnologías móviles, sino también en redes de fibra óptica. A manera de referencia, antes de la expedición de esta medida, nosotros teníamos monitoreada la existencia de 255 acuerdos vigentes. Y a septiembre de 2022, es decir, hace un mes y un poco más, ya habíamos pasado de esos 255 a 426 acuerdos. Entonces vemos que, en efecto, este tipo de medidas, pues, llevan a generar unas dinámicas que consideramos importantes para estos elementos de soporte que se requieren. Esto no es lo único, nosotros también continuamos evaluando nuevas alternativas de compartición. Sabemos que se va a requerir un amplio despliegue de sitios, particularmente en lo que 5G se refiere, y por eso venimos desarrollando estudios y un proyecto regulatorio que tiene que ver con infraestructuras de otros sectores, hablando, por ejemplo, de temas como transporte masivo, carreteras, mobiliario urbano, que incluye o puede incluir alumbrado público, que en efecto pues puedan ser susceptibles de ser utilizadas por los agentes que van a hacer el despliegue de estas redes. En este caso, pues buscamos generar condiciones que sean mucho más propicias. O estamos proponiendo modificar las tarifas de compartición pasiva en comunicaciones, porque las tarifas eran superiores a las que estaban en el sector eléctrico. Y para estos nuevos posibles proveedores de infraestructura de otros sectores, pues estamos planteando también que se generen elementos como pueden ser una guía de referencia para poder adelantar las negociaciones, o incluso una oferta de compartición de infraestructura, una oferta de referencia que pueda ser relevante y de esta manera habilitar esas otras infraestructuras que pues pueden ser también susceptibles de ser utilizadas. Terminaría esta parte de compartición mencionando que un aspecto clave para poder lograr ese despliegue es efectivamente lograr que los municipios permitan ese despliegue. Por una parte, que su normativa no limite esas posibilidades, y podemos decir que dentro de las actividades del regulador podemos decir que en los últimos años hemos logrado acreditar 778 municipios, es decir, el 69% de todos los de Colombia. El reto sigue siendo grande y pues nosotros allí tendremos que seguir avanzando en esa materia, y no solamente en lograr que la regla los habilite, sino también en que los trámites sean mucho más eficientes, para lo cual disponemos de una medida que sea o que se denomina un código de buenas prácticas, en el que pues se encuentran algunas recomendaciones para las administraciones locales, buscando que seamos muy ágiles en ese proceso. Vamos a la siguiente. Yo quiero terminar mi presentación mencionando muy rápidamente que este tipo de acciones también tiene que venir acompañado con actividades o con eficiencias que se desarrollen al interior del propio regulador. Y pues nosotros sabemos que debemos también responder, o quisiéramos responder más rápido a la velocidad de adaptación del marco, a los avances del marco regulatorio, a los avances tecnológicos. Es así como pues desde la comisión tenemos 3 grandes líneas de acción. Lo primero es ser muy conscientes de que la forma en la que hacemos la regulación debe estar adaptada a los procesos que sean eficientes para todos, y para esto pues hemos desarrollado un ciclo de mejora normativa que tiene varios componentes de simplificación, de publicidad y de otras cosas que hacen que en efecto pues el sector pueda participar en las decisiones que tomamos. Lo otro es cómo lograr una transformación digital del regulador, y es cómo usamos nosotros las herramientas para mejorar nuestros procesos.
Finalmente, así como lo vemos en el sector privado, nosotros vemos también o visualizamos que la explotación de datos es fundamental para nuestro quehacer regulatorio y para tomar buenas decisiones, y como tal, pues venimos esforzándonos mucho a lo largo de los últimos años. Quiero destacar en la siguiente diapositiva, por favor, que en este momento pues tenemos disponible desde ya hace algún tiempo atrás, nuestro portal de datos abiertos, que hace parte de nuestra estrategia en esta materia, a efectos de no solamente hacer pública la información, sino poder lograr que la misma esté disponible para los distintos agentes. Esto pues viene siendo parte de nuestra actuación como regulador desde el 2018, y allí pues podrán encontrar muchos recursos de información, no solamente digamos información pura de datos, sino también análisis que hemos hecho en informes que denominamos Data Flash, y con tableros interactivos que pues son relevantes y que pueden estar disponibles y abiertos para la consulta de los distintos interesados. Termino, vamos a la siguiente, por favor. Mencionando que la transformación del regulador pues requiere también una visión de innovación. Para esto nosotros pues queremos agilizar nuestros trámites, y en esa línea pues venimos realizando o incorporando procesos como puede ser la automatización robótica de procesos en temas de homologación. Tenemos herramientas que nos permiten también la comparación ágil de documentos, y tal vez uno de los aspectos más relevantes para los usuarios es a través del uso de una tecnología que es web scraping, que no es nueva, pero la incorporamos nosotros recientemente. Podemos hacer o pudimos poner en servicio en marzo del año pasado lo que se denomina un comparador de tarifas, que permite que los usuarios puedan mirar cuáles son las ofertas más recientes de los operadores más grandes en el país, y con eso pues tomar decisiones informadas. En síntesis, y ya para terminar la presentación porque el tiempo se me hizo corto, entendemos que desde la perspectiva de 5G, más allá de tener un regulador que sea ágil o unas agencias regulatorias que sean ágiles y que utilicen tecnologías en el desarrollo de sus procesos, pues el reto en concreto sigue siendo el despliegue de conectividad con mínimas restricciones y por supuesto con amplia cobertura, y ahora pues más con énfasis en zonas apartadas para poder llevar distintos servicios como salud, educación y otros que son relevantes digamos para la ciudadanía. Esto implica, desde nuestra perspectiva, pues avanzar en reglas para el uso de otras infraestructuras, como por ejemplo el mobiliario urbano, y haciendo que estos procesos sean mucho más sencillos para los agentes que están interesados en instalar estas infraestructuras, tanto operadores como otros posibles interesados. Por supuesto, pues en materia de calidad, es claro que con 5G vamos a lograr aumentar las velocidades y poder tener una mejor percepción de los servicios, y poder también tener acceso a distintas aplicaciones, no solo a las que tenemos hoy, sino otras que se desarrollarán más adelante. Y también pues vamos a brindar un mejor soporte a través de esta tecnología para los desafíos que tenemos a nivel territorial y a nivel regional. En ese orden de ideas, pues a través de lo que nosotros esperamos sea una armonización normativa a futuro en las ciudades, pues buscaremos que este tipo de medidas propendan, no solo desde el nivel nacional, sino también desde el ámbito territorial, para poder lograr consolidar territorios digitales, no solamente ciudades inteligentes, sino llevarlo a otros sitios. Con esto termino mi presentación. En general, pues nosotros vemos con optimismo y vemos que el 5G es una oportunidad para que tanto las ciudades principales como los territorios apartados de nuestro país puedan no solo mejorar la infraestructura como una base, sino que con esto se puedan mejorar políticas como seguridad, transporte, tráfico y otras cosas que pues hacen parte de las problemáticas que nosotros pues hemos identificado como país, y de esta manera principalmente también transformar los distintos sectores de nuestra economía impulsando la industrialización. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Nicolás. Gracias también, Alejandro, Loreli, por compartir tanto las visiones como las experiencias de cada uno de los países y también de los proyectos que vienen realizando en cuanto a fortalecer la plataforma tecnológica 5G y también la transformación digital. Gracias también a los que participaron a través del chat con consultas. Yo quisiera
hacerles algunas preguntas sobre lo que hemos venido hablando y también por algunas de las mensajes o análisis que hicieron durante sus presentaciones. Y empezando por el tema de los sectores productivos. Lorelei nos hablaba de ese estudio que adaptaron a México, donde fueron identificando, si bien con las precisiones que hiciste de cómo entenderlo, fueron identificando aquellos sectores donde habría mayor impacto. Y también CAFNO mencionó el foco de trabajo de ellos que están haciéndolo a nivel de logística, de Smart Cities y despliegue rural. Pero quisiera preguntarle primero a Alejandro y si Nicolás y Lorelei quieren complementar, bienvenidos. ¿Cómo ves tú desde este punto de vista, qué sectores ves en la región que tengan un mayor avance en temas de digitalización? ¿Cuáles, al contrario, en los que desearía reforzar mucho el trabajo? Y si eso es un factor fundamental justamente para poder adoptar la tecnología 5G o incorporarla y mejorar los procesos o mejorar esas cadenas productivas. Bueno, yo creo que como Lorelei lo propuso desde México y lo que están haciendo, eso es lo que deberían estar haciendo casi todos los países, comenzar a ver quiénes son los primeros que se van a beneficiar con estos despliegues y invitarlos a las reuniones, invitarlos a la mesa, invitarlos a tomar decisión y decir cómo se logra financiar, porque en últimas el problema es financiar. ¿Cómo se financian estas inversiones? El problema, si queremos que Latinoamérica vaya un poco más rápido, es cómo traemos financiamiento. Y una de las formas que nosotros hemos visto es vincular a esos actores que podrían recibir más rápido los beneficios de un despliegue de esta tecnología. Nosotros hemos hecho trabajos con Perú, con Ecuador, con Panamá, y lo que hemos visto es que uno de los sectores que está presente en todo lado y que a veces no ha hablado lo suficiente es el sector logístico. Es uno de los sectores que más se va a beneficiar, que puede muy rápidamente incorporar lo que la digitalización trae, y es incorporarlo porque en otras partes del mundo ya lo tienen. Y estas cadenas logísticas que abarcan todo Américas, van desde el e-commerce hasta completar con otros sectores de manufactura y acabados, pero esas cadenas de traer materia prima, pero también productos acabados, productos intermedios y ponerlos en el lugar adecuado para poder generar el beneficio económico que requiere, es importantísimo tenerlo en el momento que es. O si no, voy a tener fábricas paradas, si no, voy a salir al mercado cuando los precios están mal. Entonces, esas cadenas de distribución, esas cadenas de servicios logísticos, son los que realmente tienen toda la infraestructura ya desplegada para beneficiarse y requieren mucha más información, mucho más al detalle. Ellos serían los que podrían beneficiar con el despliegue de 5G y es con los que estamos hablando, por ejemplo, aquí en Panamá, son uno de los que dicen, déjenos ver cómo vamos ahí, porque ahí entonces el regulador comienza a decir, la forma en que se ha entregado el espectro, pues no funciona porque los telcos dicen, yo pagué unas licencias que solo yo puedo competir, porque así fue como se hizo hace 10, 15 años. Entonces ahí es donde queremos comenzar a vincular a más actores a la mesa. El sector logístico es uno de los que vemos que de entrada puede estar ahí, pero también, como decía Lorelei, las mineras también es un sector donde ellos, en Perú que estamos trabajando, han puesto en algunos sitios aislados, es decir, nosotros ponemos la infraestructura de telecomunicaciones, pagamos todo el CAPEX y simplemente opérela y ya con eso yo estoy feliz porque yo voy a comenzar a consumir eso. Entonces, hay que comenzar a hablar con más sectores. Logística, yo sería el primero que traería a la mesa, y desde el sector gobierno, yo pensaría que educación es el que está comenzando a movernos muchas cosas, muchos llamados de los ministerios de educación nos están llegando ahorita a final de este año, a comenzar a mirar, bueno, eso que decíamos que es la educación digital y todos los beneficios que puede traer, cómo lo implementamos. Y siempre nos falta una red que de verdad dé la capacidad para llegar a eso. Entonces, yo creo que con esos dos sectores sería mi apuesta para arrancar. Gracias, Alejandro. Solo nos falta la plata, pero ya los tenemos identificados. No sé, Lorelei, Nicolás, si hay un aporte que quieran hacer al respecto o vamos con otra consulta. Creo que fue muy completa la respuesta de Alejandro.
Otro tema que quisiera consultarles, y aprovechando, Lorely, lo que nos mencionaba sobre este comité de 5G de México es, hablamos de varios temas y ustedes los dejaron muy claros. Esta transformación digital 5G no le corresponde a un solo sector. Tiene muchos temas transversales que tocan el sector privado, que tocan otros reguladores, que tocan otros agentes de gobierno. Y tener toda esa articulación es difícil. Por un lado, yo le quisiera saber, en ese comité, ¿cómo se ha visto un poco la experiencia y la participación de estos otros sectores y participación de otros reguladores? Y también cuál es la visión, también va para Nicolás la pregunta, esa visión desde el regulador de cómo poder articular esos diferentes sectores de manera que nos podamos mover hacia adelante en todo este proceso de transformación digital. Lorely, si quieres, primero te molesto con esta duda. Gracias, Lorena. Creo que a final de cuentas, hoy todavía el grueso de los participantes en el comité están relacionados con el sector de telecomunicaciones. Pero sí me parece importante mencionar que a pesar de que este comité lo lanza el regulador, no es un ejercicio donde el regulador viene y expone lo que cree que es importante. Es al revés. Son justamente los participantes quienes están proponiendo temáticas, están definiendo qué se revisa en cada mesa, están trayendo asuntos o estudios para discusión, y eso me parece importante porque es justo cuando se va a ver dónde están los principales intereses de la sociedad y de otros sectores económicos, y también creo que una reflexión importante que nos hemos llevado, y no me dejará mentir, por aquí está alguien que participa en el comité, encontrar los intereses de un participante con los de otro y con eso construir una propuesta ha sido un reto. Se está avanzando, se está logrando, pero creo que justo nos está sensibilizando a todos de que todos vamos a tener que poner ideas, todos vamos a tener que poner tiempo, trabajo y vamos a tener que aprender a encontrar esos puntos específicos donde todos podemos confluir y salir ganando. Gracias, Lorely. Nicolás. Gracias, Lorena. Complementando lo que Lori le mencionaba, me parece una experiencia muy interesante lo que se está dando en México. Tal vez nosotros no hemos llegado a un punto de interacción tan multisectorial, sin embargo, sí tenemos unas experiencias muy interesantes y tal vez una de ellas es precisamente con el regulador de energía, porque en efecto, para poder llegar a determinar condiciones que son las que permitan el uso de esa compartición de esas infraestructuras eléctricas, que si bien está en cabeza, digamos, del regulador de comunicaciones, la definición de esas tarifas por ley en Colombia, pues sí implica unas interacciones y un entendimiento de cuáles pueden ser las problemáticas que se derivan, porque desde la perspectiva del regulador de comunicaciones en el país, pues el interés puede ser abaratar los costos. Sin embargo, si yo logro abaratar esos costos, eso también puede tener unos efectos operativos que nosotros como regulador en Colombia de comunicaciones no entendemos. Entonces, esos espacios de un diálogo franco, abierto y cada vez más transversal, como lo mencioné, pues nosotros tenemos una interacción muy directa con el de energía, sin embargo, ahora pues vamos a tener que interactuar con municipalidades y con otros actores que van a ser muy relevantes. Lo otro, y quiero aprovechar para mencionar en atención a lo que Alejandro decía, en Colombia también la CRC actúa como regulador del sector postal y eso hace que también debamos tener una visión no solo desde la perspectiva tecnológica, sino también desde aspectos como son la logística y el comercio electrónico. Y es allí donde también hemos visto la necesidad de interactuar y entender esas necesidades. En términos generales, y solo para concluir, yo veo que esas redes o esa interacción multisectorial tiene que consolidarse y tiene que llevarse no solo de manera específica, sino cada vez más concentradas en lo que tienen que ser objetivos comunes y entender también nosotros, ser abiertos como regulador de comunicaciones a las necesidades de esos otros sectores para ver cómo también podemos seguir impulsándolas. Gracias, Nicolás. Más que una pregunta, yo quiero compartir un poco una reflexión con cara de pregunta que hace Carlos Rebellón, y es que más allá de integrar diferentes sectores y agentes del sector público, que es relevante, también hay que integrar nuevos actores, desarrolladores de tecnología,
vendors, otros proveedores tecnológicos que llegan a jugar un rol importante, sobre todo en nuevas tecnologías, pero plantea y hace una pregunta muy válida, Carlos, y yo creo que se extiende al panel y también a los organizadores, a 5G Américas, es cómo lograr el diálogo, cómo lograr que cuando se hagan este tipo de eventos, así se inviten a agentes de otros sectores y de otros actores de este ecosistema, no acabemos siempre en una discusión de infraestructura, de telco y de fondos de acceso universal. Yo creo que es una pregunta bastante válida, la voy a dejar abierta, creo que para la reflexión de cada uno, de si cómo empezar a mover ese diálogo. Lorely está hablando de la experiencia de México con el Comité de 5G, que es muy interesante, y yo creo que vale la pena poder revisarla y ver cómo también en cada uno de los países o a nivel regional se empieza a trabajar de esta manera. Otra duda, y creo que la última, porque nos quedamos sin tiempo. Todos hablaron de alguna manera del tema del financiamiento o de la plata, de cómo poder cubrir este despliegue de infraestructura. 5G, demanda infraestructura, alta densidad de estaciones, hay que llegar a todos estos puntos, de todas maneras se requiere una inversión. Y ya que estamos hablando que el foco, la monetización de todas estas redes finalmente se esperan por el lado de las verticales y de la industria, ¿cómo ven ustedes la innovación a nivel de modelos de negocio que ayude en el fomento o más allá, ayudar con estos financiamientos que se requieren para el desarrollo de infraestructura? Dejo abierto si algo. ¿No hay ninguno? ¿Quieren? Pues Alejandro, por les favor. digo, ¿qué estamos haciendo nosotros desde CAP? Nosotros entendemos que ese es el paso que hay que dar. Pero siempre que hablamos, lo que decimos, cuando llega solo los telco, cuando llega solo el regulador y los fondos de acceso universal, tenemos que abrir esa discusión a más participantes. Tenemos que comenzar a ver, como decía Lore, trajes a la medida. Hay que comenzar a mirar en los gobiernos locales qué se puede hacer, y yo creo que el siguiente año es abrir esa discusión lo más que se pueda, pero también entender que los marcos regulatorios tienen que dar ese espacio para que de verdad se puedan dar soluciones a la medida. Yo creo que lo que está haciendo Colombia con los sandboxes para comenzar a mirar ese tipo de cosas, hay que hacerlo, pero hay que hacerlo rápido, porque no podemos quedarnos en que estamos haciendo pruebas y que se nos vayan los años haciendo pruebas. Esas pruebas tienen que llegar a elementos que den alguito de certeza y por ahí hacer la siguiente prueba a mayor escala y seguir avanzando sobre ese camino. Y ahí entender que eso también le pega muy duro a los telcos tradicionales que tienen unos negocios muy establecidos a muy largo plazo, y ahora se les está diciendo, cambiemos reglas a muy corto plazo y miremos cómo vamos probando. Pero yo creo que es el camino. La tecnología está cambiando muy rápido y hay que probar escenarios nuevos, traer a nuevos actores y a pequeña escala comenzar a mirar qué funciona y qué vamos ajustando en el camino. Gracias, Alejandro. Nicolás. Sí, Alejandro me dio contexto para, en efecto, reforzar el concepto de los sandbox regulatorios. Esto es algo en lo que nosotros como regulador hemos venido avanzando y observamos que constituye un espacio de prueba que es relevante y que estamos viendo de manera positiva que ya va a tener un ámbito de acción mucho más amplio, porque si bien nosotros como regulador pues venimos trabajando en esto hace 3 años aproximadamente, ya hay una regulación, hay unos pilotos que están andando, vemos también de una manera muy positiva que a lo largo de este año también se generaron las condiciones normativas para que las excepciones o las condiciones que se puedan hacer para este tipo de pruebas y particularmente más pensando en 5G, no solamente van a cubrir el ámbito de lo que nosotros hacemos como CRC, sino también otras posibles excepciones en reglas, como por ejemplo temas de espectro o temas de habilitación, porque pues el ministerio ya generó un decreto y recientemente, digamos, abrió un espacio para poder tener una visión mucho más amplia de lo que pueden llegar a ser estas pruebas. Es muy positivo, digamos, tener como esa posibilidad.
sabiendo en todo caso que esto no consiste solamente en un proceso de experimentación y ya, lo que nosotros hemos propuesto y lo que pues también vemos que el gobierno nacional desde el TIC viene adelantando es precisamente poder determinar si en efecto ese tipo de soluciones funcionan, cómo podemos modificar las normas generales de una manera muy eficiente y habilitar a partir de esa experimentación espacios para que otros actores pues puedan venir y ya implementarlas de una manera continua. Entonces, ese es un aspecto que es clave. Termino por decir que esto no consiste, digamos, solamente en espacios de innovación, sino también en que tengamos que pensar nosotros desde distintas perspectivas de una manera mucho más flexible. Y en ese orden de ideas tenemos que buscar cómo hacemos habilitaciones que sean más rápidas, cómo podemos generar mecanismos que, si bien no son de competencia de la CRC, pero son relevantes, que tienen que ver, por ejemplo, con flexibilidad en el uso del espectro, en la asignación del mismo. Ese tipo de cosas entendemos que precisamente contribuyen a poder estar al tanto y poder avanzar de una manera muy rápida como lo requiere nuestra región en esta materia, particularmente en lo que tiene que ver con adopción y utilización eficiente de 5G. Bueno, muchísimas gracias, Nicolás. Ya quiero cerrar aquí el panel con algunas conclusiones de lo que ustedes nos compartieron y quiero cerrarlo con 4 puntos que se repitieron en las presentaciones. Por un lado, los 4 mencionaron la importancia del espectro, no solo a nivel de disponibilidad, sino también de los costos, puntos que tienen que analizarse, que toca a varios países y que tiene que revisarse para poder avanzar en el despliegue de 5G. Se habló mucho de infraestructura, tener las herramientas, eliminar barreras en el despliegue, tener nuevas figuras para poder compartir infraestructura y hacerla disponible para facilitar los despliegues. Lo otro, la seguridad. Temas de ciberseguridad están presentes en todos los países, es un tema de corto plazo que se debe atender, la seguridad en las comunicaciones, manejo de datos personales, muy relevante, y también todo el manejo de la gestión de datos que tiene que hacerse desde el sector público y también de los diferentes sectores para poder tomar decisiones y avanzar en las estrategias que se definan. Creo que hay 4 puntos que coincidieron en sus presentaciones, más allá de las experiencias que compartieron. Nuevamente, muchísimas gracias por participar, gracias a los panelistas, gracias a las personas que están acompañándonos todavía un poco pasados de tiempo en el panel. Y te paso la palabra, José, para el cierre del evento. Sí, nuevamente, muchísimas gracias, Lorena, por una moderación impecable y muy agradecido tanto a Loreli del IFT, Alejandro del CAF y a Nicolás de la CRC por su disponibilidad y apoyo siempre a las actividades que está haciendo 5G. Los invito a revisar la página de YouTube donde van a ver algunos de los panelistas del día de hoy dando presentaciones un poco más enfocadas en sus respectivos mercados, como también de otros países de la región con distintos interlocutores. También los invitamos a que estén pendientes a lo que vamos a estar haciendo en los próximos 6 a 12 meses, porque la idea es continuar con este diálogo y como muy bien lo había pedido Carlos Rebellón, invitando a otros actores no tradicionales que están siendo afectados por toda esta evolución de las tecnologías. Antes